Uno es el pan y uno es el cuerpo, que todos formamos porque todos compartimos el único pan. Allí, ¿dónde estaba leyendo? Donde dice no Pero es aquí. aquí Bueno, es cuando Cristo. vea estos Sí, signos, sí. aquí se detiene, hace una pequeña pausa y luego respira y dice, no es comunión con el cuerpo de Cristo, y termina con Y Cristo. viendo a la gente, ¿verdad? Sí, claro. Y termina aquí donde con la entonación, no Sí. es comunión con el cuerpo de Cristo, así para que se escuche como pregunta, Sí. porque si se lee de corrido no se escucha como pregunta, sino que se escucha como afirmación que no es el cuerpo de Cristo. No es. En cambio, Sí, cuando se es hace eso. como pregunta, es una pregunta que le está diciendo, ¿acaso no es el cuerpo de Cristo? Y esa misma pregunta da la respuesta, pero que uno no le escucha, que quiere decir, sí, sí es el cuerpo de Cristo. Sí, por eso como yo no cualquiera debe leer la Biblia porque confunde. Por eso necesito la preparación para poder. Así es. Pero para usar los puntos, Sí. interrogaciones. Nada más usarlos. Sí, porque aquí luego uno, como yo por ejemplo en la casa me regreso, ¿verdad? Digo, a ver cómo está aquí, y luego ya me Si no fijo. usa el Es signo de así. interrogación, dice, Sí. no es comunión con el cuerpo de Cristo. No es, pero si él usa el signo, entonces es pregunta. Es una pregunta. No es comunión el cuerpo. Muy bien. Bueno. Y usar los puntos y las comas porque eso quiere decir. Sí. Pero Por está eso- bien, usted está bien, o sea, no, eso no es impedimento para no seguir. Usted sigue adelante. Usted sigue adelante porque las cosas que usted me ha dicho que lea, yo las he leído. No, y así con la corrección es como uno va. Sí, aprendiendo. Si nunca se le corrige, siempre va a seguir como. No, y al mismo tiempo yo, por ejemplo, así cuando leemos, yo dije, no, entonces, bueno, ¿cómo hizo? ¿Por qué dice así? Ah, no, pues eso es una pregunta, porque uno mismo ya... Y alguna duda que tengan, siempre pregunten, sobre todo al que sabe más. ¿Por Sí, qué? claro. Porque de repente ustedes encuentran algo que los puede distorsionar y llevar al error. Por ejemplo, un texto donde muchos se agarran para la tomada. Es cuando San Pablo aconseja a Timoteo, parece, le dice, no es bueno que pruebe solamente Agua. Sí, es sino que Timoteo. pruebe también un poco vino. Bueno, Sí, es entonces, en Timoteo. ese texto, sí, ok, bueno, ahí en Timoteo, entonces ese texto, muchos lo malentienden. Recordemos que Timoteo era obispo. Entonces, Sí. él como obispo, por no querer seguir las costumbres paganas de los griegos, que los griegos, ¿a qué se reunían? A comilonas, banquetes y vino. Exacto. Entonces, Tito como obispo, él no tomaba vino, incluso cuando celebraba la misa, la Eucaristía. Entonces, por eso San Pablo le dice que es bueno que tome vino. Entonces, pero lo está diciendo como la Eucaristía, porque por ejemplo, esto de la Eucaristía, cuando ustedes empiezan a investigar la historia de la iglesia, hubo un tiempo de que solamente se daba el cuerpo de Cristo, no se daba la sangre. Entonces allí cuando San Pablo dice que es bueno también que pruebe el vino, pero el vino sacramentado, no está hablando apegarse una borrachera. Pero en el resumen dice, no es bueno que tomas agua, que la mezcles con vino, pero como le está hablando a los ancianos como para un dolor, como un curamiento, una curación, ¿verdad? Que también parece un operativo, que o también cómo se dice, sirve como medicina. pero en el resumen ahí te aclara eso, ¿eh? ¿Qué es con ese fin? Hermano, ¿cómo está? En esta actualidad no se le puede decir a alguien ese texto. Yo me lo sé, pero nunca me gusta decirlo con alguien porque no lo va a entender y va a querer hacer las cosas. Allí dice en la Biblia que sí puedo tomar. Sí, porque... Una vez se lo dije a una persona y dijo, ya ve cómo. Pero este no es vino de maguey, no es vino de caña, no es vino de sotol, no es vino, no, este es vino que Dios hizo como en las bodas. Nos reunimos a comer y beber, dice, o sea, a la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? La Eucaristía. Bueno, vamos a continuar entonces con el libro Adversus a herejes. ¿Dónde fue que nos quedamos?
A ver, les dije que anotaran el último ahí donde nos habíamos quedado. Del 2 puntos general del mismo hermano. 2.4, página 5. Ahí es. Los puntos de sustancia. Oh, ahí nos quedamos. ¿2.4? 2.4. Página 5. Vamos a continuar con la clase, entonces nos quedamos en 2.4. Entonces, la creación proviene de la pasión, la tristeza, la caída y el desecho. Lo que San Irineo llama la penuria histérema del último de los 30 eones. O sea, aquí lo que estamos viendo es las herejías que los gnósticos presentaban, ¿verdad? Ellos dicen que la creación proviene de la pasión, cosa que no es cierto, ¿verdad? Que proviene de la tristeza y que proviene de la caída y del desecho. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Entonces todo eso lo va a ir presentando el gnosticismo como doctrina errada. Y luego lo más llamativo que les decía es que presenta su doctrina como si usted se porta bien, hace cosas buenas, porque el demonio hace cosas buenas, pero no con un fin bueno, con un fin malo. Entonces igual los servidores de Satanás hacen cosas buenas, pero no con un fin bueno, sino que con un fin malo. Entonces estos vienen y empiezan a decirle a sus adeptos que si usted hace cosas buenas, usted va a llegar a ser como Dios. Fíjense, la misma enseñanza que Satanás presentó en el huerto del Edén, en el jardín, en el paraíso, se le llama el paraíso, el jardín o el huerto del Edén. Es lo mismo. De estas tres maneras se le llama, ¿verdad? Paraíso, huerto del Edén o jardín. Entonces ahí Satanás en el capítulo 3, versículo 4 dice, no es cierto, es que no van a morir, sino que van a ser como dioses, van a tener el conocimiento del bien y del mal. Entonces el demonio siempre ha presentado el conocimiento, pero el conocimiento que Satanás presenta es un conocimiento errado, es un conocimiento tergiversado. Dentro de unos 4 días voy a publicar algo en el Facebook sobre los tales Dijin, genios o sura, que le llaman. Bueno, estos, para que ustedes vean cómo el Islam introduce cultura o enseñanza demoníaca en su libro supuestamente sagrado. Bueno, para ellos es sagrado, ¿verdad? Pero allí voy a poner yo los versos del Corán donde enseña que Salomón, cosa que no dice la Biblia, que Salomón fue ayudado por los Dijin o genios, que los tenía en frascos. Se cuenta como las películas que sacan ahí o chiquilladas que sacan, ¿verdad? Entonces, esos realmente no son genios, esos son demonios que generalmente los presentan de color azul. Y los presentan también el hinduismo, el budismo, los tailandeses e incluso el Islam. Entonces, ellos realmente, y ahí es como vemos como el satanismo a través del gnosticismo se ha ido metiendo en casi todas las culturas, ¿verdad? Entonces allí, pero bueno, lo voy a publicar en Facebook dentro de unos cuantos días y voy a publicar, después de que haga publicación abajo, voy a poner varias fotos y voy a poner ahí de dónde saqué esa información. Hay una que llama enciclopedia, está en inglés. Claro. Y eso es lo que puede ser que te enseñando también. Mire, estos son los dioses que tienen los hindúes, que le llaman genios o genios, dioses o suras, pero son demonios, son ángeles caídos. Entonces se presenta de varias formas, pero sobre todo el color celeste aún en la cultura hindú. Aquí está un demonio de un libro, del libro esto se llama The Encyclopedia, no sé cómo dice en inglés, a ver hermano, ¿hay que saber inglés? Encyclopedia Demon and Demonology, o sea, la enciclopedia de los demonios y la demonología. Entonces, ahí está, y entonces y son los mismos demonios que presentan en chiquilladas y se los presentan a niños. Dese cuenta. Entonces, estos tipos de demonios así causan problemas familiares. Ya han habido niños que han sido tratados por psicólogos, ¿verdad? Y eso está documentado, pues, o sea, cualquiera puede decirte que es no, pero si eso es chiquillada, o sea, pero muchas veces en cosas insignificantes el demonio se va metiendo. Aquí está otro, mire, si ustedes se fijan, ¿qué parece? Parece extraterrestre, pero no es extraterrestre, es un demonio. Y lo dibujó Lan,
Lan es el nombre de ese demonio. Lan es un ser demoníaco invocado y dibujado por el satanista Aleister Crowley, el hombre más diabólico de la Tierra en 1918, y que guarda un cierto parecido con los extraterrestres grises que posteriormente plagaron las películas de ciencia ficción. Y que muchos hasta han creado supuestas religiones de los extraterrestres. Que los extraterrestres nos van a venir a salvar. El único salvador es Cristo. Ningún extraterrestre va a venir a salvar. Así es. Ningún extraterrestre va a venir a salvar. Todos esos supuestos extraterrestres son demonios. Y incluso está comprobado y demostrado científicamente, porque siempre que se han visto supuestos avistamientos de estos seres, siempre hay un olor peculiar, igual que en los exorcismos. Olor a azufre, olor a estiércol, putrefacción. ¿Se cuenta? O sea, un ser avanzado, supuestamente, entre comillas, avanzado de otro planeta, con una gran tecnología, no va a venir todos hediondos. Ni nosotros, que no estamos tan avanzados. Entonces, bueno, es nomás para que tengan una idea de cómo Hollywood, Disney Channel, viene y quiere arruinar la mentalidad de los niños. Pero bien, entonces, este demonio es el mismo que ha estado en los principios de la cristiandad seduciendo a Adán y Eva, y después que en los tiempos de los apóstoles se hacía pasar como falso apóstol. Por eso, y San Pablo tuvo enfrentamientos con ellos. Por eso es que nosotros vemos en la segunda carta de los Corintios 11, capítulo 11, versículos 13 y 14, dice, y no es maravilla, porque hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces dice, no es de esperarse que también sus servidores se disfracen como falsos apóstoles. Entonces, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, así es. 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 y 14. Versículo 13 dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y esto no es nada raro, ya que hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de determinar cómo sus hechos merecen. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos viendo ahí de que cuando uno tiene problemas aquí en la iglesia, en cualquier parte, mi hermano, no es algo que está pasando por primera vez, no, lo pasaron los apóstoles. Lo pasó Cristo mismo. Cristo tuvo enfrentamientos con sus mismos hermanos. Y cuando digo hermanos, no estoy diciendo hijos de María, como dicen los protestantes, ¿verdad? Sino que me refiero a los de su propia raza, que son los judíos. Con sus judíos. Por eso que dice San Juan 1:11, que Jesús a los suyos vino, es decir, a los judíos, pero los suyos le rechazaron. Los suyos le rechazaron. Entonces, no nos vayamos a sentir extraños nosotros que alguien de nuestra misma iglesia nos empiece como a rechazar, ¿verdad? Les va a suceder, ya les ha sucedido, por ejemplo, a los hermanos aquí, al hermano allá, y bueno, a varios, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? A varios les ha sucedido. Bueno, entonces bien, vamos a continuar. Entonces les decía, la sabiduría inferior o Sofía, como solo el unigénito contempla el Padre, cuando los eones son, ya les decía en aquella ocasión que son una especie como de dioses que presentan el gnosticismo. Más se alejan de su origen y menos lo conocen. El más bajo de ellos ansía conocerlo. Se puso a buscarlo y entonces su ansia se convirtió en pasión y su búsqueda en extravío fuera del pleroma. Pues el pleroma es un conjunto de 12 dioses. 12 dioses que según ellos son los meros más, tipo mitología griega, estilo mitología griega, ¿verdad? Así presentan ellos sus enseñanzas. Pues mire, Dígame. ¿Qué es mantra? ¿Es bueno o malo? Es malo. Es malo. Eso es malo, hermano. Eso es malo, malísimo. Y también mantra también le llaman al supuesto poder interior que poseen ellos. Pero ese poder interior no es otra cosa más que poseído por demonios. Una persona dice, ay, ella tiene el mantra muy alto, y que esas personas vienen y supuestamente dicen, agarran una cuchara así, ¿ve? Y le quedan viendo y que según que la quieren doblar con la mente, pero realmente no la está doblando él con la mente, es un demonio que la está doblando y le está haciendo creer que es él con su mente. Sí. Entonces, y así confunden a muchos y dicen, es que el poder de tu mente es grande, tú puedes hacer lo que quieras.
Nosotros podemos hacer lo que queramos si vivimos obedeciendo los mandatos del Señor y si pedimos a Dios en su nombre. Entonces dice Jesucristo que harán milagros, harán lo que sea, incluso cosas mayores que yo, pero en el nombre de Cristo, no queriendo que el poder de mi mente. Voy a poner mi mente en alto, me voy a poner a meditar, voy a hacer una meditación trascendental para agarrar poderes. No, eso es del demonio, eso no es de Dios. Principalmente eso lo presenta los que van a clases de yoga. Los que van a clases de yoga presentan ese tipo de enseñanza y por lo tanto nosotros no debemos agarrar ese tipo de filosofía. Además debemos advertir a esas personas que no vayan allí y que tampoco dejen ir a sus hijos allí. Porque en un principio, mis hermanos, en un principio no se va a notar. En un principio no se va a notar. ¿Por qué? Es como todo. Por ejemplo, una rana o un sapo. Si usted lo mete en una olla hirviendo, pues va a brincar rápido. Pero si lo mete en una olla y le da fuego lento y le empieza, el sapo va a morir allí cocinado y nunca va a brincar. ¿Por qué? Porque se va a ir acostumbrando a la gradualidad de la temperatura. Entonces, así hacen ellos. Es el mismo sistema de trabajar de ellos. Cuando la persona llega, no, lo reciben bien y que mire que vamos a hacer estos ejercicios y que esto le van a ayudar a relajarse y esto y lo otro. Pero usted para relajarse o sea, puede ir a un gimnasio, incluso hasta puede estar escuchando alabanzas, puede ir a nadar, puede ir a hacer un deporte. No precisamente tiene que estar haciendo yoga. No precisamente tiene que estar haciendo yoga. ¿Verdad? Entonces, pero así van engañando a la gente. Prácticamente le están dando a tol con el dedo a la gente. Sí, pero ya después de eso le empiezan diciendo es que tiene que hacer este tipo de posiciones. Y le ponen que le haga tipo así, mire. Dese cuenta, ¿y qué es esto? La señal del macho cabrillo, una señal demoníaca. Una invocación a los demonios. Y la gente no sabe. La gente piensa, no, es que debo ponerme de esa manera, debo hacer esas posiciones para entrar en contacto con mi chi interior. Escuchando las noticias que ya hoy en día van a suplir la zumba, que es ejercicio sano, por un baile africano conectado con la yoga. ¿Se cuenta? Y supuestamente tienen comprobado que en una hora puedes quemar hasta 600, 800 calorías. Entonces ahorita ya lo están difundiendo entre los jóvenes. O sea, para mujeres tengan cuidado que les guste hacer ejercicio, en que se inscriben. Es una nueva forma de hacer ejercicio, pero es una danza africana con conexión en yoga. Creo que se meten a un cuarto donde está caliente, las hacen sudar y bailar danzas extrañas. Entonces, todo eso viene del web. ¿Verdad? Así nos quedamos gorditos. Es lo nuevo que está ahorita y está, creo que, rompiendo récords. ¿Se cuenta? Son bailes macumbas eso. Y son sin saber, ignorantemente, son danzas al demonio. Exacto. Para los que no saben qué es macumba, macumba es una religión. Por cierto, hasta una canción hay. Hay una canción que es cubana. Macumba, 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 la la la, dice la canción esa, se cuenta, y mucha gente la canta y se afana con ese tipo, con ese... La de Verónica Castro. Bueno, no, de Verónica Castro, pero es de origen cubano. Y esa fue introducida por brujos vudú. Para los que no saben qué es brujería vudú, la brujería vudú es de las brujerías más poderosas que hay, que con un hechizo pueden matar a una persona. Entonces, por lo tanto, nosotros no debemos andar escuchando ese tipo de canciones o queriendo lanzar esto como la hermana lo está diciendo, porque yo ya lo había advertido hace un tiempo atrás, que zumba no es bueno. Se ve bueno por el momento. ¿Por qué? Porque esa es la idea, ese es el anzuelo. O sea, si usted va al mar a pescar o al río, o sea, no va a meter de un solo el gancho, el pez lo va a ver y no va a morder. Y le ponen gusanito, le ponen una tortillita, un pedazo de carne, donde corriendo viene el pescado a ganar el anzuelo. Y va a quedar enganchado, ahí va a quedar al sartén. Entonces, así hacen ellos. El anzuelo, la carnada que están poniendo son los bailes. Que la gente se emociona y como a toda la gente le gusta bailar, entonces ahí van. Pero ya estando ahí, que los tienen ya bien, que saben que no fallan, porque llevan un registro, y van viendo y todo eso, ver quién llega, y las personas allí, digamos, que ven que son las más puntuales, ya esas ya las van pasando a otro nivel, y ya les van enseñando lo que la hermana dice. ¿Podría hacer otra pregunta?
Dígame, mamá. Mi tía murió la semana pasada, su hijo vino de California, tiene 70 años, ella tenía 94, y le ponía ese de en el teléfono y luego él le dictaba así en el puro oído, que era que para que se elevara más, que fuera... Esas son invocaciones a demonios. Son invocaciones a demonios. No, quitan eso, porque el otro también casi nada, pero... Bueno, si no creía la otra persona no le afectaba, ¿verdad? Pero en sí le estaba haciendo invocaciones a demonios. Y no se veía que ella en su lecho de agonía hacía gestos raros como de martirio, no. No, esa es mía, esa es mía. Bueno, es porque ella no creía, pero a lo mejor si ella hubiera estado inmersa en esa cultura, se hubiera empezado a retorcer o como a sufrir. Porque ya se han visto personas así que han practicado eso yoga y cuando, o sea, no quieren cambiar y mueren así, mueren sufriendo y clamando, qué sé yo, que un sacerdote llegue por ellos. Agua bendita. Agua bendita. Yo rezaba, hacía oración y todo y se quedaba bien. Bien tranquilita, sí. La oración tranquiliza al moribundo. Pero ya al último, cuando ella falleció, y él tenía ese. En la cultura esta del gnosticismo, a ellos, a la sabiduría, le ponen nombre y le llaman Achamoc. Achamoc o le llaman prúnicos. Se cuenta que Achamoc pues, no es nada bueno. Achamoc es el nombre de un demonio. Para nosotros la sabiduría es Cristo. Pero para el gnosticismo ellos hablan también de una sabiduría. Pero ellos a esa sabiduría le ponen nombre y le llaman Achamoc. Achamoc o prúnicos. En medio de su angustia, lágrimas y miedos por su extravío, al que la llevó la ignorancia, trató de imitar y emular al Padre en su potencia engendradora, creando a partir de estas pasiones el mundo exterior al pleroma. Esa es la enseñanza de ellos, la que dicen ellos, así. Nos está presentando, de primero, San Ireneo de León nos empieza presentando la doctrina gnóstica. Después de que nos presenta, que eso va a ser ya más adelante, va a empezar a rebatirla, a rebatir y a mostrar todos los errores que tienen, ¿verdad? Entonces ahorita les estoy mostrando todos los errores que tienen la enseñanza prácticamente que ellos tienen, ¿verdad? Creando a partir de estas pasiones el mundo exterior y el pleroma. O sea, ellos dicen que a través de las pasiones fue creado el mundo, cosa totalmente falsa. Que al fin resultó un desecho. Por eso la sabiduría Achamoc se llama la madre. Dense cuenta, es que Achamoc, aparte de que es el mismo demonio, también le llaman la madre o la madre tierra, le llaman los ateos. Los ateos o los que pertenecen a una religión demoníaca que se llama la Wicca. Que la palabra Wicca viene de Wicca, o sea, bruja, o sea, la religión de los brujos. ¿Cómo? La noticia. Pero se murió por estar jugando... La Wicca. Sí. Sí, exacto, porque esa es invocación a demonios donde las personas que pertenecen a esa religión son generalmente brujas. Hay unos que no son brujas, pero los están introduciendo a la brujería. Entonces estas pues agarran, como son poseídas por demonios, agarran cierto tipo de poderes. Y hay algunas pues que el demonio se las lleva. O sea, prácticamente las asesina interiormente. Bueno. Entonces, por eso que hay una chiquillada también que salía ya hace bastante tiempo que se llama Capitán América y los planetarios, algo así. Los planetarios, algo así, no me recuerdo. Que con sus anillos ellos invocan al tal capitán, pero resulta que la persona que le da el poder a esos anillos es la madre tierra que le llaman la tal Gaia, que por cierto es un demonio. Es un demonio. El demonio generalmente se presenta de esa manera, de una manera exquisita, de una manera de vestida de mujer. Son demonios, y entonces así lo presentan en estas famosas chiquilladas, ¿verdad? Entonces, que en el gnóstico le llaman Achamoc o la madre tierra, o la madre naturaleza le llaman ellos. ¿Qué quiere decir pleroma? El pleroma, les explicaba yo la vez pasada, mi hermano, hace unos dos miércoles, que el pleroma era un conjunto de dioses, de 30 dioses, que lo formaban, es como un consejo, pues prácticamente, el consejo de los 30, 12 parece, de los 12 dioses o 30, no me recuerdo cómo fue que le iba ahí. Bueno, el pleroma es el conjunto de eones.
Conjunto de eones. Que estos eones son tipo como dioses o semidioses. Son seres en la mitología de ellos, ¿verdad? No me interesa. El conjunto de semidioses. De eones que son semidioses. Eones. 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 E-O-N-E-S. Eones. Dioses según los gnósticos. Sí. Sí. Pues no es nada bueno. Son 8 eones que forman la Ogdoaga superior o conjunto de los 8 dioses supremos. O sea, vamos en el 2.6 ahorita. La creación del demiurgo, llamado también Haldaboat. La creación del demiurgo. La creación. Del demiurgo. Lo primero que la sabiduría creó fue el demiurgo. O sea, esa es la enseñanza. Recordemos que esto no es enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Ahorita San Ireneo de León está presentando la doctrina que ellos manejan. Esto es, ¿verdad? Sí, 2.6, hermana. La sabiduría, nos recordamos que cuando aquí habla de sabiduría no es la misma sabiduría de nosotros. La sabiduría de nosotros es Cristo. La sabiduría de ellos se llama Chamoc. Sí, claro. Todo lo que han mencionado como ahí. Claro, sí es. Entonces, creó el demiurgo, un ser psíquico que nació en el desierto del pleroma espiritual. Este organizó la materia, pero sin darse cuenta que la madre lo manejaba como un instrumento. Por ello se creyó el único Dios creador. Y, o sea, problemas entre los mismos dioses, ¿verdad? Vemos, pero en la doctrina de ellos, ¿verdad? Así lo proclamó el Antiguo Testamento, que su obra es el Dios que se creyó justo, pero en realidad el cruel, vengativo, celoso, tiránico, es el Dios de los judíos. Fíjense cómo dicen ellos. Fíjense. El gnosticismo dice que el cruel, o sea, está poniendo a Dios como malo. Y pone a la serpiente, a Satanás o a Chamoc como bueno. Fíjense. Dice, es el Dios que se creyó justo, pero en realidad es cruel y vengativo, celoso y tiránico. Es el Dios de los judíos y habita en la llamada región intermedia, que no es el mundo material, pero tampoco el pleroma, sino un lugar destinado a recoger las almas de los cristianos comunes, dicen ellos, ¿verdad? 2.7. La hechura del mundo. La materia y los seres hechos de ella son fruto de la tristeza, el miedo, la angustia y la ignorancia. ¿Se cuenta? O sea, están diciendo, estas personas dicen que nosotros somos frutos de seres hechos de tristeza, de miedo, de angustia y de ignorancia. En otras palabras, de la pasión, de la sabiduría caída, aún no purificada. Entonces por eso ellos dicen que nos debemos purificar, y para purificar el hombre, el cuerpo, dicen ellos que es necesario el asesinato, es necesario suicidarse. Por eso es que hay muchos que pertenecen a esas corrientes se suicidan. Por eso también es que estos promocionan el rock, y el rock induce en la consciente de los jóvenes a suicidarse. Sí, como la de la ballena que tuvo un tiempo, y otra, creo, y otro bonito ese que siempre sale, ¿verdad? Que es la carita y un palito y así. Ese es el que anda ahorita también de moda. Claro. Entonces, como los que habitaban en Sodoma y Gomorra, ellos eran de esa descendencia. De esa sabiduría era la que ellos ejercían. Sí, sí. Por eso, ¿y qué pasó? Por eso Dios acaba. Exacto, muy bien. Así es, tan sencillo. El cuerpo humano forma parte de esta creación que, siendo fruto de una caída, es insalvable. Fíjense cómo dice el gnosticismo, que el cuerpo humano, por ser fruto de una caída, es insalvable. Sin embargo, la Sofía no creó el mundo directamente, sino por medio del demiurgo, o sea, el mediador o intermediario, el cual obró usando, sin saberlo, como imágenes o modelos del mundo superior a los seres divinos que no conocía. Algunas sectas le ponen actuando por medio de los ángeles o de los arcontes, los 7 seres malvados que corresponden a los 7 cielos de los planetas, que constituyen la semana o ecdómana.
Por eso la creación no es sino una copia muy mediocre y aún el aborto del pleroma. Ellos dicen que la creación, dicen que es una copia mediocre y un aborto del pleroma, o sea, del mundo espiritual donde habitan estos seres superiores. Entonces el pleroma es el mundo superior, supuestamente en ellos, donde habitan los seres superiores o eones o demonios, ¿verdad? Y ellos dicen de que de ellos nace la raza humana, pero como aborto, o sea, es como desechos. Sí, como desechos lo toman ellos, ¿verdad? Entonces prácticamente la pregunta entonces, ¿para qué están ellos aquí? Si ellos mismos se están considerando desechos, ellos mismos se están considerando un aborto, ¿para qué están? Y por eso que vienen ellos y ellos también promocionan el aborto. Ellos promocionan la ideología de género. Todo eso es de Satanás. Exactamente. 2.6, pero bueno, lo que estaba leyendo ahí. La sabiduría de los... No, ya había pasado. Ya había pasado ¿no? Ya lo había mencionado, sí, estoy en 2.7. Corresponde a los 7 cielos, 7 planetas que constituyen la semana o Sedoma, les decía. Por eso la creación no es sino una copia muy mediocre y un aborto del pleroma, así como la madre, así como lo es la madre. O sea, la madre naturaleza, dicen ellos, ¿verdad? O sea, la tierra. El demiurgo, Dios del Antiguo Testamento, dicen ellos, creyéndose el único Dios, dominó tiránicamente a los hombres imponiéndoles su ley, imposible de cumplir, usando a Moisés y a sus demás satélites. Se cuenta. Entonces estos, los gnósticos, presentan a Dios como malo, cuando es al revés. Es el Dios de ellos el malo. Por ejemplo, por eso, mi hermano, hay que tener mucho cuidado cuando alguien le diga, es que creemos en el mismo Dios. Espera un momento. ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Cómo se llama mi Dios? Porque ellos hablan de un Dios. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Nosotros creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Este Dios Hijo tiene madre y su madre se llama María. Creer en un Dios sin María es creer en cualquier otro Dios menos en el Dios bíblico. Hay algo que debemos tener bien presente cuando dialoguemos con un protestante o con alguien de nuestra misma iglesia que nos va a criticar y va a decir, oye, pero ¿por qué hablas mal de los protestantes? O sea, no estamos hablando mal, estamos denunciando el error, estamos denunciando la herejía y eso no es hablar mal. Eso no es hablar mal. ¿A poco usted se va a quedar callado de que alguien venga y le esté pegando a su hijo, qué sé yo, lo esté queriendo ahorcar? No, usted va a salir y va a salir a defender a su hijo y lo va a ir a denunciar a la policía. No se va a quedar callado, no se va a quedar quieto. Bueno, 2.8. 2.8. La formación del ser humano. El demiurgo creó al ser humano que está compuesto de cuerpo material, alma psíquica y espíritu, o semilla del Padre. Pero en unos hombres predomina uno y en otros otro. De estos elementos de donde surgen los seres ílicos, o sea, los apegados a la materia, gile, y movidos por sus pasiones representados en la escritura por Caín. Los psíquicos en los que prevalece el alma o psiche son los cristianos comunes que viven según la ley y la fe como Abel. Y los neumáticos, los que viven según el espíritu o neumatoma, es decir, los gnósticos, y cuyo símbolo bíblico es sed, dicen ellos. La semilla espiritual, la imagen y semejanza representada por el grano de mostaza, es una pequeña porción de la sustancia divina emitida por la madre sembrada en los seres creados por el demiurgo, sin que éste lo admitiese. De ahí que los hombres espirituales, neumáticos, es lo único que podrá retornar al pleroma, de donde ha salido. Es el yo más hondo en los gnósticos, es decir, el hombre perfecto o interior, del que habla San Pablo, que al final deberá liberarse del cuerpo y del alma para volver al Padre del que ha emanado. Fíjense, aquí habla del yo, o sea, ese yo es el ego, la egolatría, el narcisismo. Por ahí estaba un hermano que enseñaba a la gente, supuestamente decía él que estaba enseñando doctrina cristiana, pero estaba enseñando, decía, es que usted no tiene que querer a los demás, usted tiene que quererse usted, solo usted, a los demás no. Pues eso es narcisismo. Eso es narcisismo y eso lo enseña el gnosticismo. Eso no es bueno, eso no es de Dios.
el cristianismo nos manda a querer a todos, dígame. Precisamente la mayor parte del ser humano dice, es que si no te quieres tú, primero no puedes querer a nadie. Están mal. ¿Está mal? Están mal. O sea, no puedes quererte tú primero y después querer a los demás. Y nos lo dan en muchos ejemplos, en muchas reflexiones. Quiérete tú primero, ámate tú primero para que puedas amar. Es mentira. Tienes que abandonarte a ti mismo. Exacto. Y empezar a amar a los demás, porque Dios se abandonó a Él mismo. Exacto. Para amarnos a todos los demás. Y esa es una falsa creencia, elección que tiene un 90% del ser humano. O sea, primero yo y después los demás. Y no, o sea, olvídate de ti mismo y empieza a querer a todos los demás. Claro. Esa es la respuesta. O sea, que no te preocupe uno por uno mismo, preocuparse por el prójimo. Por ejemplo, un padre, ¿por quién se va a preocupar? ¿Por sus hijos? Un papá primero deja de comer él, pero lo interesante es que le debe comer a sus hijos. Entonces, ese es el verdadero cristiano. Entonces, así de la misma manera, nosotros también debemos preocuparnos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Entonces, esa es la actitud del cristiano. Pero si yo me voy a, no, solo yo y yo primero y yo, y como yo me debo querer, yo me voy a comprar estos zapatos, y me voy a hacer este regalo, y me voy a comprar este carro nuevo. Pues no, eso ya es egolatría, ese ya es egocentrismo. Y es muy común, ¿verdad? Como dice ella, es muy común de decir, yo traía el testimonio de la persona si no te quieres a mí mismo, y dices que me quieres. Con la que, porque una persona que me decía, ay, comadre, dice, pero es que usted, ¿por qué aguanta tanto? Dice, es que yo no sé si es buena o es tonta. Ahí fue donde ella se quedó como que, dice, ay Dios, creo que usted ya me dio toda una clase, pero no estoy de acuerdo, obvio porque está en el mundo. Entonces, de las personas que creen que primero yo, primero la felicidad, primero la economía. Es egocentrismo, eso es lo que enseña el gnosticismo. Le enseña que primero debe estar bien usted económicamente, ellos le llaman la economía financiera, le llaman ellos, que generalmente muchos protestantes empiezan a predicar esa doctrina de la prosperidad. Esa es una doctrina errada, herética. La iglesia la ha condenado. La iglesia la ha condenado. O sea, la iglesia no está condenando que una persona sea próspera, no. Lo que está condenando es que se le enseñe a la persona a ser triunfalista, a que todo le va a salir bien, que el hecho de creer en Dios ya él no va a tener ningún problema. Eso es lo que la iglesia condena. No es así. Sirácides o eclesiástico, sí. Eclesiástico o Sirácides. Sí, Sirácides o eclesiástico, es el mismo. O Sirácida se dice en hebreo. Sirácida se dice en hebreo. Pero es el mismo eclesiástico. Se dice ahí, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Los que nos hemos decidido seguir al Señor, vamos a tener pruebas. Es mentira que todo nos va a ir bien. Eso nos enseña sobre todo lo que son los bautistas. Los bautistas o estos de esta secta de Benny Hinn o de la Cash Luna, o los pares de sufrir. Dígame. A ver, dígame. Como dice usted, el que esté dispuesto a seguir a Cristo, prepárese para la prueba. Nos dice, Dios no nos abandonará y al final estará contigo. Puede que te bendiga aquí en esta vida, pero si tú lo ves y tienes ese amor a Dios, te das cuenta, por ejemplo, a ninguno de los apóstoles les fue bien. ¿Sí? Al contrario, yo creo que quien quiere seguir a Cristo, quien queremos seguir a Cristo, solo hay una cosa bien segura, que el día que muéramos tenemos el cielo ganado. Ahí está la misericordia. Hasta ahí, pero aquí en vida de que pues, tú me prometiste que me iba a ver bien, que me iba a llevar, que me iba a llover bendiciones, que esto, que el otro. Hay que saber ver qué tipo de bendiciones, porque muchas de las veces nosotros confundimos las bendiciones con dinero, con felicidad, con bienestar en la casa, se puede. Claro que se puede cuando tú luchas mucho, pero es verdad, es mentira, cuando tú ya estás en el camino a seguir a Dios, o sea, el sufrimiento, acuérdense que el camino a Dios es bien angostito y tú tienes, para llegar al cielo, tienes que pasar por ahí, soportar piedras, espinas, caídas, todo eso. Entonces en ese camino no hay nada que te haga feliz, nada, porque en la estancia que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, su única felicidad es haber dado su vida por nosotros. Sirácidas 2:7 es lo único que nosotros tenemos ganado, así es que realmente si ustedes están seguros en seguir a Dios, o sea, vienen pruebas y bien duras y hay que aceptarlas y verlas. Lo que nos hace felices es seguir al Señor. Seguir al Señor, exacto. Así es. Mi felicidad, dice
dice el Salmo, es seguir al Señor. Seguir sus pasos. Hacer obras. Esta es nuestra fidelidad, exacto. Hay más alegría en dar que en recibir. Y esta no será así del 2.7 habla de eso, de la misericordia de Dios al final de cuentas, al final de los tiempos. Claro. 2.10, escatología. O sea, la escatología que ellos presentan, ¿verdad? No es la misma que nosotros presentamos. Cada uno de los seres humanos tiene su propio destino según el elemento que él domine. Fíjense, aquí está ya invitándolo a prácticamente ¿cómo decirle? A despertar un poder superior, supuestamente, o a meterse en el mundo de la brujería, de la magia. Los antiguos griegos y otras culturas paganas, ellos pretendían dominar los elementos. Prácticamente lo que presentan las culturas, sobre todo en las chiquilladas, sobre todo en el canal Nickelodeon, que presentaban el avatar que dominaba los 4 elementos. Es algo parecido la enseñanza de eso. Entonces, muchos pueden pensar que es una simple chiquillada. No es una simple chiquillada. Es el demonio, el gnosticismo, la masonería, que está queriendo infundir en la mentalidad de los niños a tener superpoderes. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque esas personas con supuestos superpoderes resulta que son personas que tienen demonios interiores. Demonios interiores. Por eso es que ustedes ven un endemoniado agarrar unas fuerzas tremendas. No son fuerzas normales. El elemento que domine. Revelar este destino ha sido la obra del Salvador, encarnado en Jesús y la economía. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero ellos están enseñando, distorsionando el mensaje cristiano. Ese no es el mensaje de Cristo. Ellos mencionan a Cristo también, mencionan a Dios Padre, mencionan incluso hasta Yahvé, o pueden mencionar incluso hasta un santo. Pero el hecho que un masón, un gnóstico mencione a un santo, no le hace correcta su doctrina. Los masones es con lo que empiezan, con los santos. Los hombres ílicos no tienen salvación alguna. Al morir se disolverán en la tierra, dicen ellos. Los hombres ílicos le llaman ellos los hombres materiales. Ílicos, no sé. Las personas del mundo. Ílicos. Con la cual se quemarán al final del mundo. Los psíquicos, es decir, los cristianos de la iglesia terrena, en los que el alma constituye el sujeto, son los que viven según la ley moral de la fe predicada por los apóstoles y por los evangelios comunes. Al morir podrán salvar sus almas para habitar en la región intermedia con el demiurgo psíquico. Fíjense, ellos llaman a Dios, le llaman el demiurgo psíquico. O sea, Dios es Dios, creador de todo cuanto existe. A ellos demiurgo le quieren llamar supuestamente a Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Están confundiendo el reino de Dios con un mundo moderno. Sí, claro. Los neumáticos ya están salvados por naturaleza. Su semilla divina no puede padecer porque está destinada a volver a su origen espiritual en el pleroma. Estas son, por consiguiente, no cuenta la ley moral. Fíjense, estos los neumáticos son los que pertenecen a la masonería. Que ellos dicen que ellos ya están salvados. Y para ellos no hay ley moral, por eso es que ellos vienen y en sus reuniones ellos hacen orgías, hacen degeneres. Y ellos dicen que ellos como ya están salvados ellos pueden hacer lo que quieran. Eso es algo satánico. Eso solamente se ve dentro de lo que es el satanismo. Y eso lo ha dicho Carlos Espat, que por ejemplo estas personas son también los que introducen también la fiesta del Halloween. La fiesta del Halloween no es buena, no es cristiana, no es de Dios. O sea, como lo celebraba antiguamente la iglesia, sí, ¿verdad? Que la iglesia se reunía porque el Halloween supuestamente significa víspera del Día de Todos los Santos, donde se reunían, hacían una misa y los niños se podían vestir de algún santo. Pero en esta fiesta del Halloween de aquí de Estados Unidos resulta que no quieren que los niños vayan de santos. No, quieren que vayan de vampiros, de murciélagos, de brujas, de demonios, de duendes. O sea, cosas demoníacas. Los duendes no son buenos, las hadas también son demonios. No son seres buenos que ayudan a los niños. No, es mentira. El demonio es lo que más busca, niños. ¿Pero para qué? Para seducirlos, para pervertirles la mente. La ley moral. Hagan lo que hagan, ya que están salvados por la gnosis. De modo que solo esperan liberarse de esta cárcel del cuerpo. Ellos dicen que el cuerpo es una cárcel.
haga de casi cuenta que está escuchando usted a una lesbiana o a un homosexual, que dice que yo estoy atrapado en esta cárcel de este cuerpo. ¿Así dice? Entonces, eso está como que una gordita dijera, no, pues yo peso 20 libras. Yo peso 20 libras, lo que sucede es que estoy atrapada en este cuerpo grandote. No, hombre. Mentira. Sí, o sea, es ilógico. Es ilógico. O por ahí salió una hace poco en las noticias que dijo que ella era una gata. Dice, yo soy una gata y quiero que declaren en la ley de aquí de Estados Unidos el género de la gata. Porque yo estoy atrapada en este cuerpo humano, decía. Perdón, Yo creo que hablando de género, también acaba de salir en las noticias, lo leí en el chat suyo, con este Colbe. Se ha demostrado y se ha descubierto que hoy en día en las clínicas, en las universidades, para recibirse de clínicas, pediatras, los pediátricos, los doctores pediatras están instituyendo en todos los niños la ideología del transexual. O sea que desde pequeños tu pediatra, tienes que tener mucho cuidado, tu pediatra le puede decir a tu niño en el consultorio, tú puedes ser hombre o mujer o lo que tú quieras. Entonces, muy buena observación, Sí, hermana. o sea, Así es que wow, las mamás el y demonio papás, está desde los cuando lleven a sus niños al pediatra, nunca se vayan a separar de él. Si el pediatra le dice, sálgase, usted le puede decir, no. La ley dice que un menor debe estar acompañado de un adulto, de su padre, específicamente. Si no le de su madre. entiendes, pide un traductor. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a seguir. 2.11. La transmisión de las almas, o mejor, transmigración de los espíritus, o reencarnación. Fíjense, esto también es otra gran herejía presentada por muchas culturas, sobre todo orientales. Ellos hablan de la reencarnación. La reencarnación es una herejía, no existe tal cosa. No existe. Lo que nosotros los cristianos creemos es la resurrección. Resurrección, porque Cristo resucitó y porque así es, porque Cristo resucitó al tercer día, así nosotros resucitaremos. Es mentira que cuando usted muera va a ir a parar en una vaca o en un chivo o en un gusano. Porque dése cuenta, ya se imaginan ustedes yendo allí al taquero y dice, dame 2 libras de mi primo. No. O en otra persona, mucha gente Otra dice, persona. mucha gente dice, esto yo ya lo viví en otra vida. Es que Dame la yo lengua del conozco vecino. a ella de otra vida. Para otra vida, no hay otra vida. Entonces los tacos son de gato. Bueno, entonces, como solo la semilla divina del Espíritu puede volver al pleroma, en este mundo ha sido sembrada en un cuerpo para ejercitarse y purificarse. Muchas sectas gnósticas enseñan que cuando un alma no alcanza a experimentar todas las acciones de la vida que ha debido ejercitar durante su permanencia en un cuerpo, al deshacerse de este, habrá que pasar a otro. Fíjense, ellos dicen de que si tú no has podido deshacerte de tu vida, o qué sé yo, o no has hecho las cosas bien, dice, tendrás que volver a reencarnar y volver a pasar por la misma cosa. Y enseñan un montón de tonterías. De esta manera interpretan la parábola de San Lucas 12:58 y de San Mateo 5:25 de los ángeles que fabrican el universo, de los alguaciles y que quieren retener las almas de este mundo. De ellos se liberan las almas de los seres psíquicos, tanto las que duran una sola venida y se hallan preocupadas por enredarse en las acciones posibles, como aquellas que hayan transmitido y hayan sido metidas de cuerpo en cuerpo, hasta que sea tal fuese su tipo de vida, hayan pagado todo por lo que debían. Entonces serán liberadas, para que no tengan que vivir en un cuerpo. Por ejemplo, ya Simón el Mago, su pretendido heresiarca, había enseñado que Helena, la prostituta, que lo acompañaba con su amante desde Tiro, de Fenicia, no era sino un eón. O sea, decía que esa prostituta era una diosa, pues prácticamente, se cuenta, ese Simón el Mago, con el que tuvo enfrentamiento San Pedro. San Pedro se enfrentó a Simón el Mago, que fue uno de los primeros gnósticos que fueron contra los apóstoles. Decía que era un eón. El pensamiento eonía que había vivido
anteriormente en el cuerpo de Helena de Troya. Decía que esta era la misma Helena de Troya, esa prostituta con la que Simón el Mago andaba. Bueno, 2.12, Cristología. Sobre Cristo no tienen una doctrina unificada. Exponen un tanto híbrida, tanto los elementos de algún modo pueden combinarse. En realidad, deberíamos hablar de dos Cristos, dicen ellos, los gnósticos. Y esta es la misma herejía del protestante. Fíjense bien, cómo el protestantismo realmente no le está enseñando cristianismo. El protestantismo le está enseñando doctrina diabólica, doctrina de demonios. Y cuando el apóstol San Pablo está hablando de doctrina de demonios, se refiere a esta gente, porque le hablan de dos Cristos. Ah, no, es que María no es madre de Cristo Dios, es madre de Cristo nomás del hombre, pero no del Cristo Dios, dicen ellos. Entonces Cristo, hay dos Cristos, dicen ellos, el Cristo humano y el Cristo divino. Y no es cierto. La doctrina de nuestra iglesia, definida en los concilios de Cartago y en el concilio de Constantinopla, nos dice bien claro que en Cristo hay una sola persona. Una sola persona. Entonces que esta, que es la divina, y que esta persona divina asumió la humana, la asumió. Entonces no hay una división.